Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Es decir, que concretices el por qué nos has traído a este lugar. Porque no es pérdida de tiempo, no hemos venido a pasar el agua acá a este local, sino que tienes objetivos claros para con nuestra vida, y es alimentarnos y bendecirnos para que podamos desarrollarnos y crecer en lo espiritual. Pedimos, Señor, que obres según tu propósito, también en los corazones de todas aquellas personas que no te conocen, aquellos amigos en medio nuestro. Sálvales en tu bondad, en tu misericordia, a través de tu gracia. Y obra asimismo en las diversas necesidades que hay en medio de tu pueblo. Hay personas muy enfermas, hay personas graves, hay personas con problemas, Señor, unos más grandes que otros. Y pedimos tu intervención, Señor. Restaura todas las cosas. Restaura ese cuerpo deteriorado por la enfermedad. Restaura la economía. Suple, provee de trabajo al que no tiene, y pon en esa mesa, Señor, los alimentos para esas personas que están escaseando por no tener un empleo. Te lo suplico todo esto, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, a quien sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así como estamos sentaditos, vamos a abrir nuestras Biblias. Este día estamos estudiando el Evangelio de Juan y ya vamos avanzando en el capítulo 9. Así es que puede hacerlo usted en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Estaremos leyendo el versículo 31 al 34. El tema que vamos a desarrollar lleva como nombre, todo tema tiene su nombre, si no, no entenderíamos el mensaje. Cómo Dios aplasta, usando a los pequeñitos, a aquellos que son insolentes y arrogantes. Cómo Dios aplasta, usando a los pequeñitos, a aquellos que son insolentes y arrogantes. Ese es el tema. Leemos entonces los textos que hemos tomado como base y dicen así. ¿Ya lo tenemos listo? Quiero que lo lea conmigo a voz en cuello. Usted me entiende cuando lo digo a voz en cuello, ¿verdad? Ok, comencemos a leer. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y dice las expresiones finales: y le expulsaron. Le expulsaron. Iniciemos entonces con la introducción de esta temática. Todos sabemos que este es el ex ciego, pero aparte de ser el ex ciego, aquí quien está siendo interrogado en segunda ocasión es una persona muy humilde en su condición tanto física como espiritual. Entonces este hombre que era ciego antes y que es muy humilde, él va a dar una de las enseñanzas, yo sí se lo voy a decir, en lo que he leído, en lo que he estudiado, más espectaculares
de las cuales uno puede leer en los 66 libros que usted tiene allí, ya sea en sus piernas o en su mano. He leído muchos sermones a la luz de la Biblia, los sermones que los profetas daban. He leído los sermones que el apóstol Pedro dio. He leído los sermones que Pablo predicó en la madrugada, cuando Eutico estaba sentado en la ventana y por dormilón se cayó. En fin, en el Nuevo Testamento se nos dan a conocer una cantidad de sermones con un contenido excelente, y que en ese contenido el enfoque principal es Dios. Pero de este sermón del cual yo le voy a narrar acá, que es uno para mí de los más espectaculares, lo va a dar un hombre que no conoce nada de teología. Porque de los otros que yo le acabo de mencionar, sí. Si yo le dijera de Pablo, era un conocedor de la teología. Pablo era un maestro. Él fue preparado como un maestro. Si yo le dijera de los sermones que dieron los apóstoles, todos sabemos cuáles eran esos sermones que dieron los apóstoles. Y lo daban de manera bien trazadita, de manera correcta. Ellos no fueron a una escuela donde habían rabonis, donde habían maestros en Biblia, como fue Pablo, que fue adiestrado bajo los pies de Gamaliel. No, ellos fueron seguidores del mejor maestro, más que Gamaliel, más que Hillel, quien es el maestro de maestros. Ellos anduvieron por 3 años y medio con Cristo. Entonces conocían la historia, vieron cara a cara al Dios hecho carne. Y en base a eso ellos enseñaban. Usted puede abrir la Biblia en el libro de los Hechos y encontrar que dice la Escritura en el capítulo 2 que una de las cualidades que la iglesia primitiva tenía era que se reunían en el templo, en las casas, y lo que realizaban en las casas era que se reunían para disfrutar de un ágape. Es decir, que ellos disfrutaban de una cena de amor. Por eso es que dice la Biblia que compartían el pan. Ese es el ágape. Si usted lee diversidad de comentarios bíblicos, herramientas, va a encontrar esa frase. Dice que compartían el pan y alababan al Señor. Pero aparte de alabar a Dios, dice la Biblia en Hechos, que ellos también compartían el mensaje de la palabra. Pero si no tenían ellos una Biblia, pero lo tenían acá, porque le habían conocido. Es decir, que ellos habían recibido todas las instrucciones de parte de Cristo. Ellos hablaban de Él. Entonces esas enseñanzas que ellos recibieron son las que transmitían de manera oral, verbal, y las personas se interesaban en ello. Y por eso es que dice la Biblia en Hechos que el Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. Con ese tipo de sermones. O bien veo un Pablo cuando entra a Atenas. Es decir, Atenas era una ciudad testada por la idolatría. En su interior su espíritu, dice la Biblia, se enardecía dentro de él, viendo en cuán, hermanos, hundimiento estaba la ciudad de Atenas. Y como no estaba atestada de idolatría, sí, eso era, hermanos, en lo cual estaban infundidos los atenienses. Es decir, las personas que vivían en Grecia eran los griegos. Entonces cuando Pablo llega al Areópago, él sabía que allí habían 2 tipos de corrientes filosóficas. Es decir, los estoicos y los epicúreos, que en esa época, en ese sitio de Atenas, eran la crema y la nata de la filosofía. O sea que él iba a estar enfrente de personas que sabían dar un buen discurso, un buen sermón, pero acerca de la sabiduría humana. Pero cuando Pablo se para, comienza a dar un sermón. Su sermón lleva un contenido teológico excelente. ¿Por qué? Porque conocía, era un hombre preparado. Pero un ex ciego humilde en su condición física y un ciego humilde en su condición espiritual, él no sabía nada de teología, nada, hermanito. Simplemente lo único que había recibido es que se encontró con Jesús.
que ni lo conocía, sino que cuando se encontró con él, según lo que ya hemos estudiado, lo vamos a tomar como un trasfondo, pero amerita que lo mencionemos nuevamente. Entonces, cuando él se encuentra con Jesús, él estaba imposibilitado de sus ojos, y ese encuentro sería un favorecimiento para él. ¿Por qué? Porque en ese ratito Jesús escupe en el suelo y hace lodo, y ese lodo se lo unta en sus ojos, como cuando aquellas mujeres se ponen papas en la noche, ¿verdad? Entonces así le untó en sus ojos y le dijo: ve a lavarte. Entonces él fue hasta el estanque de Siloé, y cuando fue allá, probablemente alguien le dijo quién le había untado lodo, y por medio del cual él había recuperado la vista. Sabía el nombre: Jesús. Eso es lo único. Eso es lo único que él conocía de teología. O sea que no hace falta. Aquí voy a ir aplicando cada frase, aunque estemos en la introducción y no hemos todavía avanzado al desarrollo. No hace falta conocer teología para poder dar la gloria y la honra a aquel quien vive y permanece para siempre. Solo basta oír su nombre. ¿Por qué? Porque en ese nombre usted y yo hemos recibido la salvación. Es todo. Por si alguien nos pone parámetros, ¿verdad? En algún momento, yo jamás los he puesto aquí, pero por si alguien nos pone parámetros, porque la religión pone parámetros, la religión pone requerimientos. Si tú no haces obras, dice la religión, como en la época de la Inquisición, si una persona no adquiría reliquias, si una persona no, hermano, compraba indulgencias, ahí está contenido en la historia de la Inquisición, no compraba indulgencias, porque habían vendedores de indulgencias, personas que andaban estafando a la gente en sus casas, máximo las personas que tenían dinero. Si tú no das esto, tú no puedes entrar al cielo, sino que vas directamente al purgatorio. Que purgatorio no existe en la Biblia, pero ellos dicen en sus tradiciones purgatorio. Entonces, si das algo, entonces cuando mueras, si tu alma vaya a dar ahí, no vas a estar 100 años, no vas a estar 1000 años, porque hay libros de historia. Por ejemplo, W.U. Luxer escribe estas frases, que hay quienes dicen dentro de la misma tradición que hay hombres que pasan miles de años allí, y por no haber hecho obras en vida, nunca saldrán. Salen del purgatorio aquellos que han hecho obras, aquellos que han comprado indulgencias, aquellos que han comprado la salvación. Requerimientos. Aquí no ponemos requerimientos. Dios no nos pone requerimientos. Aquí lo único que Él hace es llamarnos. La frase que resuena en la Biblia es: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y seguirle y recibirle en nuestro corazón es lo único. Por eso es que la Biblia dice que nadie es salvo por obras para que se gloríe. Todos los que hemos recibido a Cristo y hemos recibido la salvación, hemos sido salvos por la fe y por gracia. Así es que aquí no cuenta eso, hermanito. Aquí solamente cuenta que usted tenga ese nombre, que es sobre todo nombre, en su corazón. Cuando lleguemos allá un día, no nos va a preguntar: ¿cuánto sabía de teología? El infierno va a estar lleno de muchos teólogos que hablaron cosas bonitas de la Biblia, pero que nunca pusieron en práctica. Porque lo que es de más valor no es lo que enseñamos. Tiene valor, es cierto, pero para Dios, más que enseñar lo que está escrito aquí, que tiene un gran peso, un gran valor, tiene más valor al poner por obra la palabra. Y este hombre apenas sabía el nombre: Jesús te sanó. Ese es lo único que sabía. Esa era su escuela. Que nadie lo rebaje a usted si no sabe nada. Usted va a dar un comentario: Jesús me salvó, y eso es suficiente. Pero veamos este sermón grandioso, espectacular, que él va a dar. Una conferencia teológica a estos líderes de su nación, que, vuelvo a repetir las frases del tema, eran insolentes y eran arrogantes.
Él anteriormente había recibido un silogismo. Ahora les va a responder con un silogismo a estos mismos fariseos que estaban cuestionando a Jesús, que era pecador y que ese hombre no podía hacer nada porque Dios no respalda a ningún pecador. ¿Saben? Cuando estos fariseos utilizan silogismo y se refieren en contra de Jesús y presentan eso de que un pecador no puede recibir el respaldo de Dios, no puede hacer cosas buenas porque está en una condición de maldito, su pecado lo ha maldecido y no puede ser usado por nada. Esa era una enseñanza que pululaba, hermano, en Israel en esa época. Quienes tenían ese conocimiento de esa enseñanza era la mayor parte de judíos. Entonces esa enseñanza se les había quedado aquí en la cabeza. Pero veamos lo que este hombre con poco conocimiento de teología habrá de presentarles en este sermón. Dice el versículo número 31, iniciando lo que es el desarrollo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién está hablando aquí? El ex ciego, el hombre que es humilde en su condición. Cuando dice la frase y sabemos que, queda entender eso y todo el versículo que hemos compartido. ¿Qué es lo que da a conocer todo este versículo? Bueno, el hombre sanado prosigue con sus razonamientos. Si él está prosiguiendo con sus razonamientos, todos sabemos que en un principio prácticamente él estaba siendo acosado. Dinos. Es decir, estaban averiguando cómo había sido el milagro. ¿Cómo te sanó? ¿Cómo recuperaste la vista? Ahora ese acoso cesa y él comienza a presentar su sermón. Entonces él mismo, en su razonamiento, este hombre, cualquiera lo puede ver, quizás, bueno, si estuviera aquí enfrente de nosotros, dijera alguien, se conoce, porque cuando una persona se le observa en lo físico y en su forma de expresarse, rápidamente uno entiende si tiene o no conocimiento de Dios, o si tiene o no tiene ninguna sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón eso habla nuestra boca. Si nuestro corazón está lleno de sandeces, eso vamos a expresar. Si nuestro corazón está lleno de la palabra, eso vamos a enseñar. ¿Me entiende, hermano? Si su corazón está limpio, usted va a ver cosas bonitas. Si su corazón está sucio, usted va a ver terquedades. Cualquiera se hubiese engañado con este personaje al verlo a simple vista. Este no tiene nada que decir, este no tiene nada que hablar. Pero ese tipo, aparte de mire, es que Dios cuando da algo agrega más. ¿Quiere que lo vuelva a repetirle? Cuando Dios te da algo, te agrega más. Bueno, para decirle lo suyo y lo mío, Dios nos dio salvación, pero ¿qué nos dio aparte de la salvación? Dice la Biblia que usted y yo tenemos la mente de Cristo. No, para los de afuera somos ignorantes, analfabetas, pero usted y yo tenemos la mente de Cristo. Hoy, para poder hacer algo, primero razonamos en lo que vamos a hacer. Si nos pasa algo, razonamos en lo que nos está pasando. Si recibimos un favor de Dios, es decir, una bendición, razonamos por qué vino esa bendición. Y si la bendición se estanca, razonamos y no nos enojamos. Este hombre utiliza su propio razonamiento. Ellos acaban de decir por el silogismo, ¿verdad? Él es pecador. Averiguaron, investigaron, ¿cómo te sanó? Pero ahora en su razonamiento le va a responder con sabiduría, en base a eso que pululaba, lo que acabo de decirles, que Dios no respalda a ningún pecador. Bueno, y este hombre comienza a razonar. Están tratando a Jesús como pecador, pero en realidad, si él es pecador, no hubiese hecho lo que hizo conmigo. Veamos nuevamente el texto. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ese es el primer razonamiento que él hace. Dios no oye a los pecadores. Entonces, si Dios no oye a los pecadores, según la doctrina, la enseñanza que sabían los rabinos, entonces aquí ¿qué pasa pues? Si Dios no oye a los pecadores,
Pero aquí viene en ese mismo razonamiento: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Veamos las dos posiciones en ese razonamiento. Y de hecho, hay bases bíblicas. Toda persona que anda en pecado, Dios no lo respalda. Nadie que se diga ser enviado y no tiene respaldo de Dios es mentiroso. Bueno, en el caso nuestro, en lo que tenemos escrito en la Biblia, hablando de los 5 ministerios, todos sabemos que los 5 ministerios son complementarios. No voy a darles una enseñanza de eso hoy. Son complementarios. ¿Cuáles son esos 5 ministerios? Apóstol, maestro, profeta, evangelista. ¿Cuál otro me faltaba? Pastor. Vamos a decirlos completo: apóstol, maestro, evangelista, profeta y pastor. Son complementarios. Para que alguien se diga tener uno de los 5 ministerios, hay características. Si alguien dice yo soy pastor, entonces ¿estás alimentando a la grey? ¿Le estás dando pasto verde? Ahí es donde se diferencia. Si estás dando pasto seco, eso significa entonces que tú no estás apacentando la grey, porque se están desnutriendo las ovejas. El pastor tiene que preocuparse en estudiar, en orar, para poder alimentar a la grey. No simplemente gritar, no simplemente hablar de locuras, o tirar la Biblia rifada y decir hoy el Espíritu Santo pues no me permitió estudiar, sino que ahora voy a cambiar el mensaje. Ese es ridículo, esa es negligencia. El pastor, si es pastor, tiene que tener características. Tiene que apacentar la grey de Dios. Decía un expositor de L. Moody, decía: aparte de eso, el pastor tiene que tener corazón de siervo, tiene que ser amante de las almas. Por eso es que un pastor no puede estar haciendo, hermano, acepción de personas. No puede decir a estos amo y a estos no. Cuando hay problemas, cuando hay malestares entre los mismos hermanos que andan peleándose, el pastor no puede hacerse a un lado. El pastor tiene que pegarles a los dos para que anden de manera correcta, porque la Biblia es para corregir. ¿Me entienden? No puede hacerse a un lado y decir a estos favorezco y a estos no. No, el pastor ama tanto al que no tiene como el que tiene, al enfermo como no al enfermo. Estamos aquí, iglesia. Si no, ¿qué no dijéramos del evangelista? Si alguien dice yo soy evangelista por cargar un carnet, muéstrame. Una de las características de un evangelista es que predica la cruz de Cristo. Su mensaje no es profundo, su mensaje es sencillo y tiene un respaldo sobrenatural. Cuando hace el llamado de las almas, pasan por montones. Hay evangelistas que solo el carnet usan y solo uno les pasa. Dice que se quite el nombre. No vamos a hablar de todo lo demás, pero la realidad es esta, que nosotros tenemos la muestra aquí. Si alguien es enviado de Dios, tiene el respaldo de Dios. Dígame de Juan el Bautista, si no tenía el respaldo de Dios. Dígame usted si no lo tenía. Juan no tenía el respaldo. Juan no tenía, nunca tuvo miles de almas convertidas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Como el caso de un sermón que dio Pedro, 5,000. No, Juan predicaba, su mensaje era tajante, era golpeante. Arrepentidos y convertidos, pero tenía resultados para que muchas de esas culebras se bautizaran, porque Juan bautizaba por arrepentimiento. Ese era su mensaje, tenía el respaldo de Dios. Como tenía un respaldo de Dios, la gente sabía que era un profeta y no era cualquier cosa. Y que no dijéramos de Cristo, del cual este hombre va a dar cátedra, va a dar enseñanza. Es cualquier persona Cristo. Sus milagros evidenciaban quién era Él, que Él no era cualquier persona. Jesús es aquel que se paró un día sábado en la sinagoga, que le dieron la lectura del profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí. Ese Jesús no era cualquier persona que leía esa porción, era el mismo que dio esa porción. Es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios hecho carne. Por eso es que cuando él termina de leer esa porción, él dijo estas frases: esto se ha cumplido hoy.
Y todos se quedaron así perplejos. Esa porción de quien hablaba era de él. Y si hablaba de él estaba leyendo que en él se estaba cumpliendo eso. Por eso le digo, este hombre, cualquiera al verlo puede decir, porque alguien puede dejarse llevar por lo que la persona se pone. No sabe nada, miren cómo se viste. Tú no sabes que detrás de esa vestidura se esconde algo grande en el corazón. No, nosotros nos dejamos guiar por la vista, por lo que vemos. No, ese hermano no sabe nada. Solo dile que te diga 5 palabras y vas a ver lo que él sabe. Porque con 5 palabras se conoce a alguien quién es. Así como se conocen con las muchas palabras, porque la Biblia dice que en las muchas palabras hay pecado, pero en las muchas palabras se puede conocer a alguien las riquezas que tiene espiritualmente. ¿Qué razonamiento sacaría este hombre? A un pecador Dios lo respalda. Así lo dice la enseñanza que pulula. Pero Dios lo que hace a alguien que no es pecador, lo usa. Ahí está. Si alguien que obedece su palabra, alguien que vive de acorde a su palabra, Dios lo oye. ¿Y qué nos diríamos? Lo respalda. ¿Cuál es la oración que Dios responde a los pecadores? No es aquella que dice: Señor, regálame 10,000 cohetes en diciembre, ¿no? O regálale zapatos a mis hijos. Dios no te oye. Cualquier cosa que pidas como pecador, si no tienes comunión con Dios, Dios no te oye. La única oración que Dios oye del pecador es la de arrepentimiento. Dios no oye a un pecador, pero a alguien que camina conforme a su voluntad, Dios le oye. Dios está con esa persona. Si Dios está con esa persona, entonces Dios le escucha, Dios le capacita para hacer grandes obras a los que le temen y acostumbran a hacer su voluntad. Dios lo hace. O sea que este hombre está declarándoles que Dios no oye a los pecadores, como una doctrina la que pululaba en esa época, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar, y que los judíos conocían. Pero ¿en dónde yo estoy tomando esa base del razonamiento de ese hombre? ¿Cuál es esa enseñanza que se establecía aquí desde el Antiguo Testamento? ¿A cuántos de ustedes les gusta hojear la Biblia? Vamos a comenzar a hojear en varios libros. Prepárense ahorita. Así es que no les voy a pedir que se echen salivita en las manos. Con solo el sudor, así, hágale. Vayámonos al libro de Job, por favor. Ahí está cerquita, es su vecino. Está a la par del libro de los Salmos, Job 37. Quiero que lea conmigo, por favor, el versículo número 9. Un texto nada más. Job 37, 9. Esta es la enseñanza que pululaba y de aquí se aferraban ellos. Lee el versículo 9, ¿qué dice? Le dije 37, 9. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Voy a volverlo a repetir. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. ¿Quién es el que produce el torbellino? Es Dios. ¿Quién produce los vientos del norte? Es Dios. Formúlese esta idea, hermano. ¿Quién bendice al que actúa de manera justa? Dios. ¿Quién bendice al que le teme? ¿Quién no inclina su oído al que camina con temor? Dios. Ahí desprende la enseñanza. De Dios recibimos los bienes y de Dios recibimos los males, dijo este hombre. De Dios puedes recibir bienes y bendiciones cuando tu comportamiento esté engranando a su voluntad. Tú no puedes recibir bendiciones cuando tú andas fuera de los caminos de Dios. ¿Estamos? Ahí desprendemos. Ahora vayámonos ahí mismo al 35, capítulo 35. Ahí mismo en el mismo libro 35, capítulo 35. Lea el versículo 12. Dice: allí clamarán y él no oirá. ¿Por qué no oirá? Por la soberbia de los malos. Ahí la posición. El que tiene un comportamiento reacio en contra de Dios y no hace su voluntad y anda en pecado. Te voy a adelantar algo.
Si tú estás fuera de los caminos de Dios, yo aquí no voy a pasar jamás, ni te voy a insultar, ni te voy a estar rogando por media hora, ni 45 minutos. No, va a llegar su día. Dios te va a pegar donde más te duele. Te vas a recordar lo que te digo, te va a pegar donde más te duele. Y como estás fuera de los caminos de Dios, vas a llorar. Tu oración en el hospital, en la clínica privada, Dios no la va a oír. Dios no la va a oír. Vas a llorar clamando. ¿Por qué? No, nunca le reclames a Dios, porque tú no eres quien para reclamarle a Dios. O sea, ahí me incluyo yo. No somos quienes para reclamarle a Dios. Máximo cuando estamos fuera. No podemos. No, en ese momentito queremos que Dios descienda un ángel, mande un ángel, punto, toque al hijo, toque a la niña, toque al niño, toque al esposo, toque a la esposa. No. Lo que te va a venir es un agregar de más lamento. De más lamento. Ese es lo terrible que cuenta acá en el 12. Allí clamarán y él no oirá. ¿Por qué no me oirá Dios? Por tu soberbia. Por la soberbia de los malos. ¿Cómo Dios ve al altivo? El que es soberbio tiene altivez. ¿Cómo Dios ve al altivo? Dice que lo ve de lejos. ¿Cómo Dios ve al humilde? La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desecha. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces vale la pena mantenernos humillados. No, soberbios, vas a ver la tuya. Es que aquí yo no me complico la vida. Te han mandado diáconos, te han mandado hermanos, te han dicho, ¿y usted por qué no quiere a Cristo? No, yo no quiero nada, no quiero nada. Como que dinero le están dando. Como que si es guinda con limón. A la guinda no hay que echarle limón, es ácida, solo sal. Como que es guinda la que te ofrece el diácono. Como que es guinda que yo te estoy dando cuando tengo el llamado aquí. Aturra la cara y dices no o te sales. Un día vas a clamar y pronto va a llegar ese clamor. Todos los seres humanos tenemos un punto en el cual Dios toca más débil. Pero espero, ese es mi deseo, espero que seas abierto en tu corazón y que estés preparado el día que invoques a Dios, tú engranes con Él y Él te responda, porque hay promesa para los que hacen su voluntad. Jeremías dice, clama a mí, pero se lo está diciendo no al soberbio, se lo está diciendo al que engrana, al que hace su voluntad, al que vive conforme a sus caminos. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso que Dios responde? ¡Claro que sí! Dígame pues. Dios responde. ¿A cuánto les ha respondido el Señor? Es real. Él hace circular el torbellino. ¿Qué es un torbellino para usted? Dígamelo. ¿Qué fue lo que levantó a Elías hacia el cielo? Cuerpo, alma y espíritu. Un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Es un correcto. Solo mire cómo se están quejando los estadounidenses en Europa. San Francisco, California. Dice un buen amigo que está allá, es evangelista, saca ahí en sus redes sociales, en el Facebook, dice, qué horrible. Y se va a su vehículo a la par, qué horrible, dice el evangelista, qué horrible. Y va siguiendo el torbellino aquí, pero no es torbellino, simplemente lleno de viento, aire. Es un torbellino de fuego. Y algunos dicen, ¿qué está pasando acá? ¿Quién es el que envía los torbellinos? Dios. ¿Qué tipo de torbellinos quieres tú? Yo quiero un torbellino de bendiciones para mi vida. ¿Quieres un torbellino de fuego? No, porque si no vas a llorar y no te va a responder Dios. La gloria de Dios va a descender sobre este lugar hoy. Se lo aseguro que va a descender la gloria de Dios sobre este lugar. Usted se va a ir más bendecido de lo que ya vino. Levante una de sus manos y diga, yo me voy a ir bendecido de este lugar. Y ahí está la base. Ya lo tenemos listo. Ahora busquemos Salmo 18. Ahí estamos cerquita. Salmo 18,
Lea conmigo el versículo 41. Algunos de ustedes dirán: qué drástico es ese pastor para predicar. No, la Biblia nos habla. Yo lo que hago es repetir lo que está escrito aquí. Cuán dura es la palabra. No, cuán dura eres tú, que no entiendes que Dios te ama. Dije Salmo 18, el versículo 41. Cuando lo tenga, entonces dígame un amén fuerte. Espérenme porque yo no lo he encontrado. ¿Qué dice el verso 41? Léalo. Clamaron. ¿Y qué dice ahí la Biblia? Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. O sea que dejaron sus santitos, dejaron de clamar a San Romero, que no hay San Romero, es un ídolo más. Entonces decidieron cambiar de San Romero a Jehová. Hoy sí, pero aunque clamaron a Jehová, ¿qué dice el texto? No los oyó. Entonces llegamos a la conclusión que Dios no oye a los pecadores. Repite la frase conmigo: Dios no oye los pecadores. Qué tajante es la Biblia. No, es que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye. Hagas lo que tú hagas, si no te pones a cuentas con Dios, la vas a pasar difícil, la vas a pasar mal, porque Dios no oye. Ahora tenemos la doctrina asentada: Dios no oye a los pecadores. Los fariseos sabían esto y no podían negarlo. Ellos tenían ese conocimiento y no podían negarlo. Pero vayámonos a la otra contraparte, al contraste. Si eso pasa con los pecadores, ¿qué pasa con los que hacen su voluntad? Tóquese así y diga conmigo estas expresiones: tengo la plena seguridad que si estoy parado en la roca inconmovible de los siglos y estoy viviendo su palabra y hago su voluntad, Él me oye. Él me oye. El que hace su voluntad. Esa frase hace referencia a alguien que vive y practica la voluntad. Las cosas de Dios son parte de Él. Y este hombre sabía de eso, tenía conocimiento de eso. El que se mantiene en la línea de Dios, Dios le oye, Dios le responde. Entonces ahí en el razonamiento, si ellos dicen que este es pecador, ¿y por qué tiene tal respaldo? Pues leamos de corrido el verso 32 y verso 33. Es el mismo discurso teológico que tiene una grande riqueza. ¿Qué le sigue diciendo el hombre a ellos? Versos 32 y 33. Ya lo tiene listo. Léalo pues. Desde el principio no se ha oído decir, con respecto a la enseñanza que pululaba, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿A qué se refiere esa frase, desde el principio no se ha oído decir? Bueno, primero voy a decir esto tomando los dos versículos y luego explicamos. Estos dos versículos contienen la conclusión del razonamiento del hombre que había sido curado, en el sentido que se viene a explicar de esta manera: abrir los ojos a un ciego de nacimiento es una obra tan completa por encima de las demás facultades humanas y que nadie en el pasado lo había hecho. Como dice la frase ahí, la que tomamos en el verso 32, desde el principio nadie lo había hecho. Es decir, solamente un poder divino podría llevarlo a cabo, esa abertura de los ojos. Por eso este hombre ahora está dando esa enseñanza, como diciendo: solamente alguien que ha sido enviado por Dios tiene esa facultad de abrir los ojos, y no nadie más. Y ese que habría de abrir los ojos
No tendría que ser una persona común, sino alguien que proviniera de Dios, alguien que viniera de arriba, alguien que estuviera respaldado por milagros, pero no, que no fuera pecador, si no, no hay ningún respaldo. Alguien que tuviera el milagro de sanar, porque ese es un milagro, es Dios quien da esa facultad. Si no, no se puede. Por eso dice desde el principio, desde los tiempos del mundo. Eso significa desde un principio. ¿Cómo se le llama al primer libro de la Biblia? Génesis. El inicio, el principio. La expresión que resuena en la Biblia en el hebreo es Berish, principio. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Es porque tiene poder. El que sanó a este hombre no era cualquier hombre, era el mismísimo Hijo de Dios. Por eso es que es el argumento final que él está dando aquí. Si este no viniera de Dios, verso 33, nada podría hacer. Porque ya ustedes saben la enseñanza, nadie tiene respaldo si es pecador. Pero si es alguien que hace la voluntad de Dios, es alguien que es enviado, tal persona está facultada. Como diciendo, este Jesús, ustedes dicen que es pecador, entonces ¿por qué obró el milagro? Porque yo he sido sanado, porque yo he recibido. ¿Acaso no es el mismo argumento que presentó en el 3:2 Nicodemo? Yo recuerdo únicamente, dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo dice un maestro, pero aquí lo está diciendo una persona humilde. Me atrevo a decir, humilde, ya lo dije, en condición física, humilde en lo espiritual. Y me atrevo a decir que nunca había estudiado, porque ¿cómo iba a poder leer él? No podía. Pero no hace falta eso para conocer a Dios. Hace falta abrirle el corazón para que la ceguera se termine. Qué lindo es cuando uno recuerda estas frases, hermano. Un sermón rico. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Nada podría hacer. Hasta este momento estos tipos se están ahogando. Se están ahogando. ¿Por qué? Porque ya hemos dado a conocer el tema del mensaje. Dios aplasta a los soberbios usando a los más humildes. Muchas veces los grandes, los soberbios, no quieren que el chiquito les enseñe. O sea que las expresiones que vamos a mencionar, que son las últimas, son las que siempre se oyen y pululan en las personas que están arriba. Máximo cuando alguien está en un estatus, tiene un buen salario, una buena profesión, y que un chiquito vaya a enseñarles: ¡ah, cuidado! ¿Tú quién eres? Resuena hasta hoy en día eso. Pero Dios, para aplastar la soberbia de un grande, utiliza al chico. ¿A quiénes Dios vino? ¿A los grandes? Él vino a los más pequeñitos para avergonzar lo que se dice ser grande. Él no vino a los sabios de sabios, Él vino a los que no sabíamos nada. Como dice un expositor, hablando del ministerio de Jesús, Él vino a los parias. Él vino al desecho de la sociedad. Él no se fue al palacio de Herodes. Allá andaba, es como aquel tipo de señores que andan buscando cacerolas. Cacerolas, cacerolas, reparo cacerolas. ¿Quién tiene cacerolas? No, si se va a meter allá por el Escalón no hay cacerolas rotas. Pero si se va a meter a Ciudad Real, sí. Usted no crea que por estar viviendo en Ciudad Real, algunos dicen: Ciudad Real, en España vive el hermano Wilber. Por vivir en Ciudad Real, casas. Es más grande su casa que la nuestra.
tiene un gran patio. Yo rejillas tengo arriba. Voy abajo, voy arriba, y hasta ahí es todo. Pero usted tiene un patio donde tiene una gran hamacota. Yo no tengo dónde poner hamacas, porque si las pongo me caigo. Usted sí tiene un gran patiezote con 5 palos de marañón y 5 chuchos. Yo no tengo dónde tener chuchos, porque para que hayan perros se tiene que tener un espacio considerable. Estoy poniendo un ejemplo. Jesús así fue hace 2000 años, como aquel que anda pidiendo reparación de cacerolas y utiliza esas frases. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dijo: he venido a llamar pecadores al arrepentimiento. Él no vino a llamar justos. No, si usted se cree justo, siga como está sentado. Si usted se cree justo, siga saliéndose de la iglesia. Si usted se cree justo, siga viviendo su vida independientemente. Pero un día se la va a ver de caras con el Señor. Un justo no necesita nada. Él no vino a llamar justo, Él vino a llamar pecadores. ¿Dónde están esos que éramos pecadores antes? Necesitamos arrepentirnos. Alguien dice: yo no necesito arrepentir, yo estoy bien, espérese. Para poder llegar yo al evangelio tuve que hartarme polvo. Esa es la frase que utilizo. Va a llegar un día usted así, me va a mandar a llamar, así como aquel niño que iba en la bicicleta y se salió el evangelio, iba cantando en inglés. Ahí en el cruce de la muerte fui a la bicicleta y habían 2 ladrones, lo pararon y lo plomearon. Aquí trabajaba en la iglesia, pero como se salió el evangelio, ahí andaba. Y 3 días antes había habido una palabra de ciencia. No, dijo que como solo escupiendo en el suelo pasaba. No necesitaba agua para trapear. No, pero él se salió. ¿Y qué pues? Ya no trabajaba con nosotros, ya no estaba con nosotros. Fue de nosotros, pero ya no estaba con nosotros. Y nueva la bicicleta, lo plomearon. Entonces nos mandó a llamar. Allá fuimos con el hermano Julio Lemos al Hospital San Juan de Dios, fuimos a verlo. Entonces entramos y cuando llegamos: ¿qué tal? Le dije yo: ¿cómo estás? Con 2 plomazos. Entonces yo le dije: ¿querés mamá salorito? Ya llegaste, es un tope. ¿Y sabe qué me dijo? No, me dijo: no quiero nada con Dios, muérete. Ahí sigue comiendo polvo. Porque hay gente que sí es orgullosa, prepotente, no quieren nada. No, espérate, tu belleza, tu juventud va a pasará, porque eso no pasa. Yo era bien guapo antes. Amén. Y miren, ya no. Ustedes eran bien bonitas antes y hoy no, ya nos cuelga el pellejito. No, hoy lo que buscamos es el sobrante del huevo, de la clara. No, si todo tiene su tiempo: la juventud, la vejez y las experiencias. Va a llegar a su momento. Si te crees grande, ¿verdad? Porque hay personas que son grandes y son pelados, no tienen nada, y menosprecian a lo más chiquito. Vea la reacción de estos tipos. De este pequeño que les está dando un discurso teológico, no se dejan. Los que habían utilizado silogismo en contra de él, y él también ahora lo usa. Ahora él se defiende. En verso 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Tú naciste del todo en pecado. O sea que el argumento del hombre sanado demostró ser incontestable. Su sermón para los fariseos, al principio estaban silenciados públicamente ante el concilio, pero ellos resuelven algo en contra de su interlocutor y le insultan. Estas son las expresiones: le insultan más endurecidos de lo que estaban, más endurecidos.
Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Nos enseñas? Esta frase significa esto, hermano. ¿Crees tú, una criatura malvada y mezquina, nacida del todo en pecado, crees que tienes más idea que nosotros y que puedes enseñarnos? Eso significa. Pero fíjese que uno tiene que ver cómo se rebusca para enriquecer más el sermón. Yo buscaba esto en una herramienta. Nacido en pecado, esa frase que le están diciendo a él, nacido en pecado, es una referencia específica a la antigua ceguera del hombre sanado. O sea que cuando le dicen, tú que naciste en pecado, lo que ellos le están haciendo ver al hombre, que él nació ciego porque eres un malvado. Y hay personas que piensan de otros. Tú nunca juzgues a nadie por las situaciones que pasa en su casa. Yo me recuerdo, una hermana nunca había podido tener hijos y cuando tuvo su primer hijo le nació con el síndrome de Down. Y comencé a oír, yo tenía 2 años de cristiano, yo estaba tierno en el evangelio y comencé a oír personas que decían, es que esa señora le nació su hijo así porque ella en el pasado fue malvada. No, tú no puedes decir eso. Tú no puedes decir eso de nadie, porque ese es un insulto. ¿A ti qué te importa? Dios es el que decide. Si tus hijos te nacieron sanitos, Dios quiso así. Si los hijos de otra persona nacieron con una deficiencia, nunca juzgues. Cierra tu boca y ora por esa familia. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, cuando ellos dicen que este hombre era pecador, lo están hundiendo. Que él nació así porque él era malvado. Era un malvado. Su propia ceguera demostraba que había sido malvado. Por eso es que permitió Dios eso como maldición. Por eso le dice, tú eres un pecador. Lo están rebajando. Pero ese chiquito que ellos tratan de rebajar conoce más de teología que ellos. Y dice la última frase, y le expulsaron. Esto también amerita mucho cuidado cuando se explican, porque uno puede decir, le expulsaron de la sinagoga. Puede ser que no sea en la sinagoga. Le he dicho que es probable que haya sido en algún otro sitio donde ellos estaban reunidos. Pero esta palabra, le expulsaron, no es simplemente le expulsaron de un local. Es como que usted está haciendo desorden y le saquen. Eso no es nada. Lo sacaron, lo batearon porque usted estaba haciendo desorden, que es la autoridad que tienen los diáconos, de sacar a alguien que está haciendo desorden. Pero si usted está en armonía aquí adentro, está disfrutando del mensaje, está en sus 5 sentidos, usted no tiene ningún problema. Pero aquí la frase, le expulsaron, implica más que una simple expulsión de la estancia donde estaban reunidos. Implica más que eso. La expulsión implica que le echaron del edificio y de la comunión religiosa de Israel. Por eso es que yo leía una Biblia. Yo tengo algunas Biblias. Tengo unas Biblias que la gente llama católicas, latinoamericana. Tengo la Biblia del pueblo, escrita por Luis Alonso Schockel, y me interesaba. Busqué la Biblia católica de Luis Alonso Schockel. Es un erudito, es un teólogo. Entonces, en la Biblia de referencias, la Biblia del pueblo, dice Luis Schockel estas frases. Dice, si algunos leyeran de manera cuidadosa, mire lo que dice este hombre, en la actualidad la religión tiene que tener sumo cuidado en que esa historia no tiene que volverse a repetir. ¿Por qué? No, porque la religión, la Iglesia Universal ha cometido esas atrocidades. Ellos saben a quién comulgan y a quién excomulgan. Por ejemplo, ¿para qué existe eso que le llaman una recamarita que hay? El confesionario. Aquí vengo, y dicen la expresión, he cometido estos pecados. Según el pecado, así es la penitencia. Ve a hacer tantos rosarios, hijita, ¿verdad? Porque apenas te echaste 2 hombres. Continúa con tu vida, no hay problema, hijita. Robaste una penitencia, robaste 5 veces, 10 penitencias.
Hay pecados de muerte. Según los pecados de muerte, ellos se creen que tienen la autoridad de excomulgar, de echarte de la relación que tienes con Dios. Pues eso dice Luis Choquel, que no se comete ese error. Porque hay personas que cuando alguien dice no aprecio la enseñanza de ellos, te excomulgo por la autoridad que tengo como la iglesia madre católica romana, te excomulgo. A mí aquí me suena esa frase cuando yo era mormón. Me recuerdo que el obispo donde yo pertenecía a la estaca, yo le dije, yo no voy a regresar al mormonismo, yo no regreso a la sexta. Y él me visitó y me dijo esta frase: tú ya fuiste sellado, me dijo, hiciste un pacto sempiterno. Entonces yo entendía que era eso. Si has abandonado y te has ido a otra congregación, estás maldito, me dijo. Estás maldito. No se me olvida, me excomulgó. Nosotros no somos quienes para excomulgar. Estos no eran quienes para excomulgar a nadie. O sea que no solamente le echan del edificio, sino que cortan su relación con la religión de Israel, con la comunión religiosa de Israel. Ya no podía entrar a la sinagoga, ya no podía tener relación con nadie, lo echan. ¿Quiénes somos nosotros para echar a una persona de la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros? Aunque alguien fallara a Dios, yo no soy nadie para echar a nadie de aquí de la iglesia. Me duele el corazón cuando alguien peca. Me duele más a mí que a usted cuando alguien se va y ya no viene regularmente al templo. Duele cuando alguien dice, el hermano falló a Dios. En mí hay un sufrimiento terrible, porque hay amor. Si no se amara no hay dolor. Algunos que hacen fiesta, cayó el hermano, cayó la hermana. Los que hacen fiesta son hipócritas. Un día vas a caer tú y te vas a dar cuenta que terrible es romper la comunión con Dios. Y hay quienes se sabe que le han fallado. Yo no soy quien para echarlos. Yo solamente digo, no puedes continuar en esto. Tú no puedes continuar así. Tú no puedes caminar en este privilegio, pero no te echo. Sigue congregándote. Ama a Dios, santifícate, reconcíliate, busca la comunión con Dios. Eso les he dicho a los que he estado platicando en lo secreto con ellos. Pero nunca he buscado, nunca he levantado la palabra ni mi voz para echarlos. Porque yo no puedo echar a nadie. Porque hay uno que no te echa jamás aunque le falles. Al contrario, Él siempre te abre la puerta. Cristo siempre nos tiene la puerta abierta, aunque seamos débiles, frágiles, flacos espirituales. Él siempre tiene la puerta abierta. Pero estos, por haberles presentado un sermón con un contenido teológico profundo, que apenas conocía a Cristo, se ofendieron. Aquí aparentemente, se lo voy a decir, ya culmino, ya rato tengo que estar diciendo eso, pero ya voy a terminar. Entonces, aquí aparentemente se ve que el final es desastroso. Así lo vemos aquí. Lo echaron al pobre hombre. Pero lo que parece desastroso al final de esta narración terminará en victoria. Porque la próxima semana lo encontrará alguien que nunca echa a nadie, sino que lo volverá a encontrar. Y ese es aquel que está aquí en este lugar. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Cuál es su nombre? Dígalo fuerte conmigo. Su nombre es Jesús de Nazaret. Démosle palmas al Rey. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos. Yo sé que el Espíritu Santo te ha quebrantado tu corazón. Tienes deseo de llorar. Ese es el Espíritu Santo quien está redarguyendo tu interior. Tú dices, jamás había sentido esto que siento en mi interior. Es el Espíritu Santo quien que está tocándote a ti. Es el Espíritu Santo quien te ha venido llevando todos estos días. Y tú dices, he andado mal y nada me ha pasado. Es porque Él nunca te echa. Él nunca te ha dado las espaldas. Al contrario, andando como andas, descuidado, pecando, imagínate, Él te guarda, Él te muestra su amor. Que no te ha pasado nada.
No es porque Él apruebe lo que andas haciendo, lo malo que andas haciendo. Dios no tiene ninguna comunión ni estrechez con el pecado. Él lo ha hecho para que hayas llegado con bien hasta este día, para que te arrepientas. Levanten todos una de sus manitas hacia arriba. Todos levanten una de sus manos. Todos los que tienen manos, no sé si usted está cuto, levánteme una de sus manos hacia arriba. Quiero que mantenga su mano arriba y con sus ojitos cerrados. Si usted en esta hora desea rendirle su vida a Cristo o reconciliarse con el Señor, yo le voy a pedir que abra sus labios y allí repita conmigo esta oración. Dilo conmigo ahorita en este instante. Padre celestial, en esta hora he oído tu palabra y yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Yo me vuelvo a ti porque te he fallado. Reconozco que sin ti yo no puedo vivir. Reconozco que sin ti yo no soy nada. Soy nada. Pero contigo soy alguien. Contigo soy alguien. Señor, te abro las puertas de mi corazón y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Yo creo que eres Dios. Y yo creo que tú moriste por mí en la cruz. Yo creo que la sangre que derramaste de tu cuerpo en el madero me limpia de todos mis pecados. Señor, te alabo. Señor, te bendigo, engrandezco tu nombre, porque ahora, habiendo sido ingrato, injusto, malvado, tú has mostrado misericordia para con mi vida. Tú ahora me perdonas. Tú ahora, Señor, me recibes de nuevo en casa. Te doy la gracia. Dígalo, gracias por el perdón de mis pecados. Gracias, papito lindo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Mantenga sus ojos cerraditos. Mantenga sus ojos cerrados. Levántenme la mano las personas quienes repitieron la oración conmigo en esta noche. Levántenme la mano en alto, por favor, los que repitieron la oración conmigo en esta noche. Voy a pedirles que se pongan de pie, los que están levantando su manita, por favor. Los que están levantando su manita, pónganse de pie, por favor, rápido. Dios bendiga a la señorita. Alguien más, Dios bendiga a la dama que está de atrás también. Alguien más, Dios bendiga a la niña. Corra una diaconisa acá adelante, por favor. ¿Quién más se hizo la oración conmigo? ¿Quién más abrió sus labios para repetir la oración conmigo? Póngase de pie. El Espíritu Santo le hizo que la palabra fuese aplicada a su corazón. Y usted siente un deseo de abrir los labios, de hacer la oración que hicimos. Dios te bendiga. Eso no proviene de usted. No proviene de su libre elección. Eso no existe, libre albedrío. Lo que existe es la elección. Es Dios quien te puso la palabra. Es Dios quien ha determinado salvarte hoy, este día. Pero no te vayas lo mismo. No te vayas lo mismo. ¿Quién más repitió la oración conmigo? Póngase de pie allí. Deje el orgullo, la soberbia a un lado, la cual está haciendo quebrar su vida espiritual. ¿Quién más? ¿Quién más repitió la oración conmigo? Póngase de pie. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Yo sé que hay más personas allí. Ahí estás agachadito, pero estás sintiendo algo especial. Estás diciendo, nunca había sentido eso en mi corazón. Es el Espíritu Santo. ¿Quién más se pone de pie? No abriste tu boca, no repetiste la oración, pero quieres reconciliarte porque sabes que andas mal con Dios. Ya no sigas posponiendo al llamado de Dios. Pónganse de pie los que no repitieron la oración, pero necesitan reconciliarse con Dios en esta noche. Rápido, rápido. Los que necesitan reconciliarse con Dios, o los amigos que hoy desean rendirle su vida a Cristo por primera vez, pónganse de pie. ¿Habrá alguien más en esta noche? ¿Habrá alguien más? Espero 2 personas más. ¿Habrá alguien más todavía? Entonces pongámonos de pie.
Toda la iglesia vamos a orar por estas. Misión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.